Bueno, seguimos. sí. Caro, ¿qué trajiste hoy? Hoy en medio que me costó un poco encontrarla porque yo pensaba, estamos todos medio sensibilizados con lo que pasó y digo, bueno, de alguna forma lo tengo que poder abordar, pero es un tema muy sensible, muy complejo y bueno, yo hacía tiempo había leído un ensayo de María Pía López, que es de 2019, y es parte de una colección de ensayos que se llama Plan de Operaciones, que lo que busca más o menos es cuestionar o poner en análisis y demás la cultura latinoamericana desde un abordaje emancipador, ¿no? Y son ensayos muy cortitos, de lectura bastante rápida, pero trabajan varios conceptos que están buenos. Yo en este caso tomé como dos cuestiones que ella aborda. Básicamente ella lo que hace es hacer como un análisis de en qué situación está el feminismo desde el 2015, desde la marcha de Ni Una Menos. Ella hace ahí como un punto de inflexión dentro del movimiento feminista. Y, por ejemplo, lo que pone como característico de ese momento fue el grito del basta, ¿no? ¿Qué significó y qué simbolizaba para las mujeres ese grito del basta? Que, por ejemplo, en este triple femicidio también aparece, ¿no? Y ella dice, bueno, si bien es un grito de hartazgo, ya lo que cuando uno cuando uno se planta y dice el basta, este es el límite, no hay más para negociar desde acá en adelante, pero también dice que tiene un sentido altamente político. Y porque dice, bueno, el basta del Ni Una Menos lo que permitió fue que muchas mujeres sociabilizaran las violencias que venían sufriendo durante años. O sea, lo que generó dice ella, una memoria colectiva de los distintos tipos de violencia que venían sufriendo las mujeres en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Y eso lo que permite es que se vuelva justamente la mujer un sujeto político, que no sea solamente individual esa lucha y esa... que también está pasando un poco ahora, decir que, bueno, ejercían la prostitución o estaban relacionadas al narcotráfico, lo que hace es ponerle una responsabilidad a las víctimas y no pensar que en realidad tiene que ver con un sistema y con una estructura social, cultural, económica y demás. Bueno. Bueno, entonces ella va a marcar como esa palabra como simbólica y que tiene un alto contenido político a partir del 2015. Y aparte nos pone en un lugar activo, dice ella. ¿Por qué? Porque ya no buscamos que nos protejan, sino que lo que buscamos es que cambien las condiciones de vida de las mujeres, ¿no? Tiene como una arista transformadora. Y bueno, obviamente que si hablamos de este triple femicidio, no podemos dejar de hablar de otra cuestión que trabaja también en este ensayo María, que tiene que ver con las condiciones económicas, ¿no? Y con el, llámesele, sistema capitalista, neoliberal, imperialista, cada perspectiva política le pondrá su caracterización y su concepto. Y ella ahí dice algo muy interesante que dice, mientras nosotras pedimos que no se ejerza violencia física sobre nuestros cuerpos, que no se nos viole o que no nos maten, los compañeros acompañan. Dice, ahora, cuando nosotras empezamos a hablar de las condiciones materiales de las mujeres o cuando empezamos a reclamar o a hablar de las cuestiones económicas, bueno, ahí empieza a haber un problema porque de los que se nos acusa es de que como que con nuestros cuestionamientos y con nuestros discursos lo que hacemos es distraer la batalla contra el neoliberalismo, contra las derechas, contra el capitalismo, ¿no? Y bueno, este es un caso que muestra en su máxima expresión no solamente cómo actúa el patriarcado, sino también las derechas y cómo afecta la desigualdad social, el ajuste económico, el ajuste en derechos, la precarización laboral, que es un poco lo que mencionábamos hace un rato. Esto no es solamente una cuestión de género, sino que también tiene que ver con las condiciones económicas que está viviendo nuestro país. Es muy paradójico que nosotros vivimos en un sistema, dice ella, capitalista, que lo que hace es todo el tiempo fomentar el consumo, pero no genera las condiciones para que un sector muy amplio de la sociedad pueda acceder a ese tipo de consumo.
Y ahí lo que se hace es empezar a buscar ciertas alternativas que generalmente terminan en cuestiones ilícitas, como el narcotráfico, como es la delincuencia, como es la prostitución. Hay unos datos sí, incluso consumo de necesidades básicas, sí, ¿no? Hay otra cuestión que está muy ligada también a las derechas, que es esto de decir, bueno, si vos sos pobre, lo único que te queda es intentar sobrevivir, ¿no? Quedás limitado a la supervivencia. Todo lo que intentes hacer por consumir otro tipo hacer otro tipo de consumo, ya es como que, bueno, sos demasiado aspiracional, por así decirlo, ¿no? Como que, bueno, si vos sos pobre te tenés que conformar con eso. Y en realidad, justamente esto, vivimos en un sistema que todo el tiempo nos pide que consumamos. Entonces, nuestros pibes lo único que les queda es ver de qué forma pueden hacer para acceder a ese tipo de consumo. A mí me genera mucha impotencia esto de una de las cuestiones que se mostraba mucho en redes sociales, es una foto que están estas pibas, no sé si son ellas tres o solamente una de las tres, con un grupo de amigas mostrando plata, ¿no? Y digo, y bueno, sí, eso es lo que vemos todo el tiempo en redes sociales. Lo que vemos es un abuso o una exhibición descomunal del dinero, de autos de lujo, de consumos de lujo. Entonces digo, es parte también de esta estructura y de este sistema. Y por otro lado, en la misma línea que habla María Pía, decir, bueno, obviamente que esto es una cuestión política, que la tenemos que pensar desde la política, y digo, bueno, ¿qué tiene? Yo lo hablo como peronista, ¿no? Digo, bueno, ¿qué tiene el peronismo para ofrecer a todo ese sector social que hoy está totalmente excluido del sistema y termina ingresando en estos sistemas ilegales? Y digo, ahí es donde aparece esta cuestión de decir, bueno, no podemos pensar o hablar de un proyecto político que piense en la justicia social si no se discuten los feminismos, y no podemos pensar el feminismo si no pensamos una política que abarque la justicia social. Por eso María Pía lo que dice es, bueno, por eso la lucha feminista es una lucha y es un movimiento totalmente emancipador, porque nosotros no solamente buscamos mejorar las condiciones de vida de las mujeres o de los del resto de los colectivos, sino que además necesitamos cambiar las condiciones de los sectores populares y del resto de la sociedad. Por eso necesitamos que haya un acompañamiento de parte del resto de la sociedad, de los varones sobre todo, ¿no? De empezar a pensar esta cuestión, estas cuestiones económicas, estas condiciones económicas, dentro de un marco mucho más amplio que abarque y que incorpore la lucha feminista. La autora acá plantea que también el grito del basta lo que hace es que justamente se tenga que retomar esa lucha, tengan que ser escuchadas y tengan que empezar a generar algún tipo de transformación. Ella dice, si bien se venían generando, bueno, en 2015 hay un punto de inflexión. Sí. Y otra característica que sea parecida o igual a la que sucede en este caso es que ese 2015, mientras se gestionaba Ni Una Menos, las noticias lo que nos mostraban era la muerte del fiscal Nisman, ¿no? Y algo mencionó Mengolini en estos días, que dice, bueno, había un triple femicidio, y cuando uno abría las tapas de los diarios, cuando uno miraba las tapas de los diarios, miraba en la televisión, lo que estaba, o la centralidad estaba puesta en este viaje que tenía Milei con Estados Unidos, y la cuestión financiera y la cuestión económica. Decimos, bueno, ¿cuál es el precio que tienen o el valor que tienen las vidas de las mujeres, ¿no? En este contexto. Así que bueno, por lo tanto, acá voy a leer una partecita del libro que ella lo usa para terminar. Sí. Además de lo que mencionabas con respecto a que por qué el feminismo no solamente busca mejoras para las mujeres, sino que también al explicar o al desmontar todas las operaciones del patriarcado, el feminismo también le muestra a los varones cómo son ellos también, ¿no? Presos a veces de las masculinidades hegemónicas y de un montón de obligaciones y
y cuestiones que los hacen infelices. Sí, justamente ella lo que dice es, a veces o muchas veces este basta feminista no es solo contra la violencia de género, sino contra todas las formas de opresión, y ahí aparece también la figura del varón totalmente precarizado y oprimido por este sistema que ella menciona en este ensayo, dice, bueno, lo único que tiene es poder ejercer cierto poder en su casa con las mujeres de su familia, ¿no? Habla todo de la cuestión que hay familiar y demás. Dice, por eso la consigna al final del feminismo es bastante clara. Los feminismos no luchan por un tema aislado, sino por cambiarlo todo. Uh-huh. Muy bueno. ¿Repetís el título del ensayo, perdón? Por si para buscarlo. Sí, está bueno, aparece en internet, se llama, en la colección es Plan de Operaciones, y, para que se me fue. No lo puse, pero se llama Apuntes para la Militancia. Ahí está. María Pía López, de 2019. Se me pasó. Buenísimo. Apuntes para la Militancia de la colección Plan de Operaciones. Uh-huh. Bueno, vamos a una pausa musical.